Muy buenas tardes, señoras y señores. La Universidad Técnica Nacional, sede central, les da la más cordial bienvenida a la charla inaugural del segundo cuatrimestre del 2019, actividad que además se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Ambiente. El objetivo del Día Mundial del Ambiente es fomentar esa cooperación ciudadana que tanto necesita nuestro planeta y hacer conciencia acerca de la magnitud del problema y de las consecuencias que esto nos acarrea. Unidos por un planeta sin contaminación al aire es el lema bajo el que se celebra este año el Día Mundial del Ambiente, en el que recordamos con especial importancia el actuar en conciencia por el ambiente y cuidar nuestro planeta. Es por eso que el día de hoy, como marco de esta celebración y de charla inaugural, vamos a tener la charla Conversación y Restauración de Ecosistemas, Alternativa de Adaptabilidad ante el Cambio Climático. Esta charla estará a cargo del doctor Emanuel González Alvarado, decano de la sede central de la Universidad Técnica Nacional. El señor González es licenciado en Salud Ocupacional de la Universidad Latinoamericana de Ciencias Tecnológicas. Tiene una maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y un doctorado en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica. Es uno de los profesores más reconocidos del país, con amplia experiencia como expositor y organización de eventos de capacitación en sistemas de calidad, salud ocupacional y ambiente a nivel nacional e internacional. Lo dejo con el señor Emanuel González Alvarado, decano de la sede central. Muy buenas noches. Primero que todo, saludar a mi querida familia que me está acompañando hoy aquí, mi tía y mis hermanas y cuñado, porque hoy vamos a exponer un esfuerzo que se ha venido realizando desde hace más de 22 años en este tema, y me parecía que era pues muy significativo que las personas que siempre han estado con uno pues participen de este tipo de actividades. A los distinguidos profesores que nos acompañan, directores de carrera, muchísimas gracias. Hoy, sin duda alguna, estamos celebrando un día vital, el Día Mundial del Ambiente. La Universidad Técnica Nacional ha venido desarrollándose bajo 4 ejes. Un eje es el eje del ambiente, otro eje es el eje de la calidad, otro eje es el de la innovación y el del emprendedurismo. Efectivamente, en el eje ambiental hemos venido desarrollando muy buenas acciones y hemos venido, desde el punto de vista de certificaciones, obteniendo 5 estrellas en bandera azul para centros educativos y 3 estrellas en cambio climático. Hoy les voy a conversar sobre una experiencia que hemos venido desarrollando durante 21 años en la zona del Río Cuarto de Grecia. Hoy eso es un cantón, en aquel momento pertenecía a Grecia, y efectivamente primero vamos a comprender qué es lo que está viviendo la humanidad con relación al cambio climático. Después que vamos a comprender qué es lo que está viviendo la humanidad, vamos a entender por qué la conservación y la restauración de ecosistemas es una alternativa para la mitigación. Y después vamos a ver cómo este caso se ha convertido en una experiencia de sensibilización para poder transformar una cultura a nivel global. Esos son los 3 grandes objetivos que hoy pretendemos en esta conferencia para el día de hoy. Hay una página que muchos de ustedes están ahí, se llama Miriria, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Ya ustedes ahí pueden buscar, la conferencia ya está ahí subida para el que la quiera revisar. Esta es una página que trata de sensibilizar a nivel global. Participan en esta red unos 1.300 personas de 15 países aquí hay muchos seguidores que yo sé que participan. Tenemos el honor de tener en esa página esta doña Sandra Kaufman, de tal manera que hemos venido generando una red y ahí pueden encontrar la conferencia. Cambio climático, vamos a empezar un poco planteando qué es el cambio climático, qué es lo que está viviendo la humanidad. Cuando nosotros abrimos los periódicos, siempre nos vamos a estar encontrando noticias. Ahí hago un resumen, vemos el New York Times: el cambio climático hace más pobres a los países pobres. El Heraldo de México: lanzan grito por el clima, en unos 100 países alumnos se movilizaron.
Costa Rica se une a una coalición para combatir el cambio climático desde la política fiscal, el financiero. El cambio climático acorrala a los delfines. Ecoticias es una revista española. Discúlpenme que las fechas las omití, pero no tienen menos de un mes esas publicaciones. La Organización Mundial de la Salud ha definido el cambio climático como la intimidación más importante que enfrenta la humanidad. Este es un proyecto, acabo de obtener una especialización en cambio climático con la Confederación Centroamericana Universitaria, SUCA, eso es en México, donde hemos estado participando con diferentes académicos de la región centroamericana. A partir de ahí logramos consolidar un proyecto en gestión integral y prevención del riesgo de desastres por $160.000 que lo está coordinando en la carrera de Ingeniería en Recursos y Manejo Hídrico con el colega Oscar Vega, que fue a partir de esta intervención. El ser humano ha venido pasando por diferentes etapas, desde la revolución agrícola, y pongamos ahí, para no irnos muy atrás, en 1500, la población global en el año 1500 eran 600 millones de habitantes. Hoy la población global alcanza los 7.700 millones de seres humanos. En esa evolución y en esa transformación que ha venido sucediendo, pasamos rápidamente a 1745 con James Watt y la revolución industrial y la máquina de vapor, y ahí el ser humano toma una decisión. La decisión que toma el ser humano es que empieza a utilizar como fuente energética los combustibles fósiles, que precisamente están en el subsuelo y que son producto de diferentes impactos que el planeta sufrió. En algún momento el planeta sufrió impactos climáticos, en otros sufrió problemas por tsunamis, en otros terremotos. El más cercano, hace 65 millones de años, es un asteroide que cae en Yucatán, en México, y en esos desaparecen los dinosaurios, un 60, un 70% de las especies. Esa ha sido más o menos la dinámica del planeta en sus 4.000 años que tiene el planeta. 4.000 millones de años. Ha pasado por esas etapas. Un poco se extinguen especies, en otras vuelven. Entonces, cuando el ser humano, todas esas extinciones que subyacen en el suelo se convierten en energía. Y es la energía que hoy mueve el planeta Tierra. A eso le llamamos diésel, a eso le llamamos gasolina, a eso le llamamos búnker, a eso le podemos llamar carbón. Y esa fue la decisión que tomó la humanidad. Hoy el 82% de la energía del mundo se fundamenta en combustibles fósiles. El tránsito a la economía de la energía renovable no es sencilla. La molécula de los combustibles fósiles, del carbono, no solo mueve el mundo global en el transporte colectivo, sino que también tiene que ver con la fabricación de fertilizantes, tiene que ver con la fabricación de plaguicidas, y que han sido claves para la seguridad alimentaria, tiene que ver con los fármacos, y tiene que ver con la ropa que ustedes andan puesta. Entonces, transformar esa molécula no es fácil. Por eso el 82% de la energía global sigue siendo combustibles fósiles. Estamos y podemos seguir pasando a una revolución más de tecnología de la información. Y en el 2011 hablamos de la revolución 4.0, que ya es la sinergia de sumas de tecnologías de la información, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la domótica. Y el tema aquí es hacia dónde vamos los seres humanos. Hasta dónde queremos llevar los seres humanos, este planeta. Y la población humana, decíamos que en 1500 era 600 millones. Hoy la población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. Es decir, tenemos un planeta con recursos finitos, pero con un consumo infinito, insaciable. Entonces, evidentemente, la huella de carbono no nos da, porque el ecosistema no da para podernos recuperar. El principal problema ha sido cambio en el uso del suelo, porque el sistema natural de los ecosistemas se han transformado. Ahí tenemos un ecosistema urbano. Ahí vemos Molinos de Costa Rica, ahí estamos en esta sede, estamos viendo el aeropuerto, estamos viendo. Y podemos contar los árboles, siendo los árboles de esencia el proceso del carbón, el ciclo del carbón y la fotosíntesis. Si no hay árboles, la molécula de CO2 no la vamos a poder capturar y no se va a poder fijar en los techos
en el asfalto ni en el hormigón armado. Entonces la tierra empieza a tener un problema. Pero eso no solo es en la parte urbana, sino que impacta la parte agrícola. Y evidente ese cambio en uso del suelo en los grandes ecosistemas, sin generar corredores biológicos, ni zonas que puedan integrarnos, empiezan a generar más problemas. Esta era Alajuela, el valle del gran área metropolitana, la parte agrícola. Aquí estamos en el lado de Dota. Vean donde siembran café. No se necesita ser un experto para darnos cuenta de cómo hacen usted café en esos ángulos. Es decir, vapear el café con flecha. Imagínense las estrategias agrícolas o las buenas prácticas agrícolas. Imagínense la erosión y la sedimentación y los plaguicidas hacia dónde van a dar. Esa foto se tomó hace menos de 2 años en esa zona. Y los procesos de deforestación. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es cómo funciona el planeta. Si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, ¿cómo me voy a defender? Nosotros tenemos que diferenciar entre el clima y el estado del tiempo. El estado del tiempo es una situación que da el servicio meteorológico en un día y en una hora. Pero el clima hay que estudiar la variabilidad en periodos no menores de 30 años. El sistema climático, el planeta Tierra, es una red de interconexiones y de un sistema integrado. Y es un ser vivo que se autorregula y se autoorganiza. La biosfera está más o menos a 10 kilómetros para arriba y todo lo que queramos en la profundidad del mar. Esa es nuestra casa común. Nuestra casa común es un hogar donde somos ciudadanos planetarios. No somos ciudadanos de Villa Bonita, porque nos perdemos. No somos ciudadanos de Palmares. Somos ciudadanos planetarios que compartimos una biosfera en común. Lo que esté sucediendo en la Amazonía nos está impactando a nosotros, porque es una red de relaciones. Eso es el clima, donde está integrado con el mar, con la tierra y con la atmósfera, y con la criósfera, que son donde están los grandes glaciares. Ahí interactuamos todos los seres vivos o no vivos. Esa es nuestra casa común. El punto más alto es el Everest a 8.840 metros. Los seres humanos se concentran en poblaciones de 3.300 metros. Y ahí estamos agrupados en grandes megápolis. Y la tendencia global es que los seres humanos vamos a estar en esas megápolis. Tokio, 40 millones de habitantes. Distrito Federal, 30 millones de habitantes. Sao Paulo, Nueva Delhi, Bombay. Ahí vamos a estar. Entonces, otro tema fundamental para poder comprender cómo funciona el planeta es la fotosíntesis. Nuestra energía es el sol y es la energía que forma proteínas y carbohidratos. Cuando los árboles la absorben, evidentemente esas hojas se caen, almacenan el carbono y sale el oxígeno. Entonces ahí vamos a tener sumideros o vertederos de CO2. Pero cuando veíamos que en el cambio del uso del suelo no tenemos vertederos, pues esa molécula empieza a concentrarse. Y ahora vamos a ver qué pasa con esa molécula. Entonces, esa es biomasa viva. Es decir, es biomasa que capta esas ondas y que capta esas moléculas. Esa otra que también está generando proteínas en el suelo, que está generando nutrientes. Y obviamente esa otra. Todo eso es fotos tomadas en ese jardín botánico que hemos venido construyendo. Es decir, que se convierte en un ejemplo de lo que eso podría ser. Entonces decíamos, la revolución industrial, sí, las partes por millón de esa molécula, el CO2, que es vital para los seres humanos. Yo respiro y boto CO2, nuestro cuerpo es un balance de masa y energía. Yo como, defeco y boto gas metano, que están ahí en la atmósfera. Esa molécula estaba en 280 partes por millón. Hoy esa molécula llega a 405 partes por millón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa molécula? ¿Qué hace esa molécula? ¿Qué es lo que está haciendo esa molécula? Esa molécula, efectivamente, durante los últimos 10.000 años, la temperatura promedio de la Tierra no era mayor de 15 grados centígrados. Hoy la temperatura ha aumentado 1 grado centígrado. Imagínense ustedes nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si nuestro cuerpo nosotros le aumentamos la temperatura? ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos de 37 a 38 grados centígrados? Ahora imagínense la Tierra como un planeta vivo. ¿Qué pasó cuando aumentó 1 grado centígrado?
Y el único que ha tenido la capacidad de variar el clima en la historia de la humanidad es el ser humano. Por eso se le llama el antropoceno. Es el ser humano, el único que ha tenido la capacidad. En esa historia de la humanidad, no hay otro. Los haces de luz ingresan a la Tierra a través del Sol. Unos se reflejan. Y por eso la criosfera y los glaciares son claves y está el efecto albedo. Como es blanco, recordemos que la luz refleja todo el blanco. Los cuartos negros absorben la luz. Las ondas de luz se reflejan. Y si la criosfera se nos derrite y los glaciares se derriten, ¿qué se va a reflejar? Va a empezar a aumentar nuestra temperatura. Y resulta ser que son ondas de luz, pero esas ondas de luz, donde hay alfa, beta, gamma, hay infrarrojos. Y resulta ser que los infrarrojos, en lo que se traduce también esa molécula, para poder salir se mantienen en la atmósfera y aumenta la temperatura. De ahí que hayamos aumentado 1 grado centígrado. ¿Qué sucede? ¿O qué ha pasado? Ahí vemos las relaciones porque el panel intergubernamental de cambio climático ya lo demostró. Por eso decíamos que el clima son variaciones no menos de 30 años. Y veamos las partes por millón, cómo han ido aumentando hasta 405 partes por millón. O veamos la temperatura, estos son gráficos de la NASA de hace un año, ha aumentado a 1 grado centígrado. Entonces la evidencia científica nos dice que esto no es un mito. Ahora, ¿cuál es la evidencia entonces a nivel mundial? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el efecto de 1 grado centígrado? Lo primero es que hay cambios en el nivel del mar. Los vertederos naturales de CO2, al no haber bosques, es el plancton, son las algas que están ahí en los mares. Y esos están absorbiendo el CO2, pero aumenta la temperatura y acidifica el mar. Y aumenta el nivel. Lo mismo está sucediendo cuando lo vemos por satélite, lo que está sucediendo en el mar. Entonces ya sabemos que para variar el cambio climático es injusto, porque afecta a los más pobres, afecta a los de las costas, afecta a los más vulnerables, porque el nivel del mar, y ahí es donde está toda Centroamérica, se va a ver más afectada. Y ahí vemos la criosfera, cómo los glaciares se han venido derritiendo. Entonces el efecto albedo, el efecto de la reflexión, nos va impactando cada vez de una manera mayor. ¿Cuáles son los que más contaminan? Pues obviamente tenemos en primer lugar a China con 1.600 millones de seres humanos. Le siguen los norteamericanos que tienen 325 millones, consumen el 35% de los recursos de la tierra y contaminan el 30% de la tierra. 325 millones contra 7.700 millones. Pero también ellos son los que más han protegido sus tierras. Desde el año 1900 tienen mayor protección. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en 6 estados de Estados Unidos, incluyendo Wisconsin, que es donde Leopold, todos lo conocemos, Leopold, hay una famosa matriz de Leopold, que es el que plantea la matriz para evaluación de impacto ambiental. Empezaron restaurando los ecosistemas en el año 1935. Cuando yo iba en el avión, iba sorprendido de ir viendo los corredores biológicos y las áreas de intervención. Cuando me tocó andar en las carreteras, quedé sorprendido en verdad de la evolución que han venido haciendo en esa restauración de ecosistemas versus la integración agropecuaria. El otro país que realmente sigue es la Comunidad Económica Europea. Sigue la India anda en 1.300 millones de seres humanos, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, México y Irán. ¿Qué significa Costa Rica? 5 millones de habitantes. Seríamos un distrito del barrio, del Distrito Federal, un barrio del Distrito Federal. Solo el Distrito Federal moviliza el metro por día 5 millones de habitantes. Y nosotros duramos de aquí, en 16 kilómetros a San José, 1 hora y media. Un país de 5 millones de habitantes. Eso nos debe llevar a la reflexión. Esta gráfica es muy importante porque nos plantea los impactos por continentes del cambio climático en los niveles de los sistemas físicos. La parte azul son los glaciares. Cada rayita significa que es muy alto, entre más rayitas tenga. Vean ustedes todo lo que significa en el caso de América del Norte, donde hay grandes glaciares. O podemos ver los sistemas biológicos, los ecosistemas terrestres es el verde, y los sistemas humanos y gestionados es lo que tiene que ver con producción de alimentos. Esa gráfica demuestra claramente que el impacto del cambio climático es una acción
grave para el planeta y irreversible. Ese es el otro tema que debemos de actuar. Ahora, ¿cuál es el impacto del cambio climático en la salud de los seres humanos? Evidentemente hay enfermedades, porque la temperatura hizo que ciertos vectores que no llegaban al Valle Central lleguen. Entonces vamos a tener más impactos en enfermedades que en otros tiempos existían. La agricultura pasa lo mismo. Por ejemplo, el vino que se produce en Francia ha tenido que buscar otras tierras para poder producir vino o mantenerlo por los problemas de desertificación. Nos contaban que en el caso de Francia el vino está teniendo mayores niveles de alcohol por las temperaturas. Bueno, eso es positivo para los que les gusta meterse la duro, menos dosis y más efecto. Entonces, este es un tema vital. El otro tema es el calor. Evidentemente, ¿cuáles son los efectos a través climáticos sobre la salud humana? Pónganse a pensar ustedes un trabajador agrícola. Los aumentos de temperatura en la zafra, en el melón, en la piña. Un sembrador de higos de piña que siembra 6.500 higos de piña en un día. El aumento de temperatura con los efectos que ya sabemos que ha venido dándose, los problemas renales en Guanacaste. Es obviamente el problema de cáncer de piel por la radiación ultravioleta. Todos los problemas que están asociados a tormentas, inundaciones, incendios forestales. Aquí hay un grupo ocupacional muy afectado, que son el caso de los bomberos, y otro tipo de elementos que podrían darse. Y obviamente también un impacto que tiene que ver en la salud humana, que tiene que ver en los problemas alimenticios, en los conflictos que también generan este tipo de amenazas, en la salud mental, y como vamos a ver el ejemplo del huracán Otto, que ahora vamos a ponerlo de ejemplo, como tiene una serie de implicaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, que también trascienden. Entonces dice nuestro distinguido Donald Trump que el cambio climático es un mito. Efectivamente ya nos dimos cuenta que el cambio climático no es un mito. Es decir, está más que demostrado por los datos que les he dado que el cambio climático no es un mito. Eso ha sido intereses que han venido, sobre todo los sectores petroleros, desde hace épocas atrás, por los intereses que significa el uso de combustibles fósiles. A nivel mundial, las Naciones Unidas han venido definiendo una serie de objetivos para el 2030 sobre el desarrollo sostenible. El 13 dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es decir, no hay duda que a nivel planetario ya hay una disposición para ver cómo podemos atender este problema. Ahora sí, ya entendimos qué era el cambio climático, ya tratamos de comprender la lógica, y aquí vamos a tratar de ver, ahora sí, qué hacemos ante el cambio climático. Lo único que podemos hacer ante el cambio climático son dos cosas. Lo primero es mitigar el cambio climático, descarbonizar. Ustedes escuchan la palabra, hay que descarbonizar la energía. ¿Qué es descarbonizar la energía? Sacar la molécula de CO2 producto de los combustibles fósiles a través de energías renovables, carros eléctricos, energía eólica, energía de biomasa, biodigestores. Ese es un tema que el planeta está trabajando y se espera que las grandes corporaciones de automóviles para el 2030 ya eso haya subsanado. Y la otra parte tiene que ver con potenciar los sumideros. ¿Qué era potenciar los sumideros? De sembrar árboles. De si no tenemos, ¿qué hacemos con la molécula? ¿Quién la captura? No la puede seguir capturando el mar. Y ahí tenemos a los nietos de mi hermana sembrando un árbol, para poner el ejemplo. Entonces hay dos objetivos. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura, es decir, cómo preparamos a los sectores productivos por los efectos, evidentemente, en la producción, en la desertificación de las tierras, en los veranos tan secos en Upar y los chiles con los que producen frijoles, en la infraestructura. ¿Qué pasa cuando entra una tormenta? Estamos en condiciones de soportar escorrentías de aguas. Nosotros sentimos el ejemplo en esta sede cuando no podemos ingresar porque las alcantarillas se desbordan, y la población. Y el otro objetivo es conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas. Esa es la otra parte que les voy a contar en una experiencia de 21 años.
Entonces la vulnerabilidad va a estar en función de la exposición que vayamos a tener, ya sea a frío, a calor, a tormentas, a granizos, más la degradación de los impactos por degradación vegetal. Imaginémonos que entre una tormenta por Limón. ¿Qué la va a detener? Los bananales. ¿Qué la va a detener? Los piñales. Y esas ondas entrarán volándose todo. Hay barreras naturales que ni tan siquiera hemos dejado para poder prever efectos de esta naturaleza. La fragmentación de la vegetación, la susceptibilidad a inundaciones, porque se duelen por la escorrentía natural de los procesos de sedimentación y erosión. Acceso a agua potable, acceso a vías de comunicación, menos las condiciones de vida. ¿En qué estoy viviendo? ¿Cuáles son mis casas? ¿Qué condiciones tienen? Acceso a créditos, y ahora vamos a ver con el caso de Upala. Acceso a la información, alertas tempranas, vinculación interinstitucional. Eso es importante verlo, y con el huracán Otto pasó. Decíamos que las condiciones climáticas son tan veloces que la gente que estaba en Upala sentada a las 4 de la tarde ese día no sabía lo que le iba a pasar. Y ahí entonces después vinieron los alcaldes que no había plan regulador, que se había plan regulador, y todos los temas que estaban sobre eso. Pero acaban de sacar un reportaje hace 2 días donde los damnificados del huracán Otto, ya Limas no les paga el alquiler de las habitaciones, los que quedaron sin vivienda, y están ahí al garete. Entonces vean, cuando nos volvemos a los efectos de la vulnerabilidad, cómo hay problemas que impactan porque tampoco hubo acceso a créditos ni para poder resolver una serie de situaciones. Tenemos una frágil y limitada infraestructura vial. Esa foto de la izquierda de la carretera, vean, ahí lo único que ha cambiado en la Bernardo Soto es que ahí está el centro de convenciones en estos momentos. Pero evidentemente hemos venido manteniendo una estructura muy parecida. La acumulación de residuos sólidos y líquidos que nos ha venido impactando. Y aquí entraríamos entonces a ver este objetivo: cómo conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas. ¿Cómo vamos a garantizar esos servicios ambientales? Poniendo como ejemplo este caso. Iridia significa hija de la madre tierra en Bribri. Esa es una extensión de 2.5 hectáreas, lo va a hacer más atractiva para lo que vamos a ver. Cuando uno restaura ecosistemas, evidentemente tiene que tener un punto de comparación, es decir, ¿contra qué lo voy a restaurar? Porque hay que entender que esa zona que ustedes están viendo ahí era un potrero, donde había pastoreo de vacas, de caballos, donde se sembraba piña artesanalmente, de tal manera que esos árboles no estaban. Entonces, ¿cómo incorporamos la restauración, la conservación de un ecosistema? Obviamente yo tengo que comparar cuál es el ecosistema que existe para poderlo imitar en esas condiciones. Entonces, esos son 2.5 hectáreas, esa es una zona de mayor biodiversidad de este país. Estamos hablando del bosque tropical muy húmedo, donde hay una biodiversidad demasiado exótica en especies, en flora, en fauna, y efectivamente, esos fueron tierras del IRCO en aquel momento, que fueron parceladas, y que efectivamente han sufrido con el paso del tiempo diferentes procesos, pero sobre todo se dedicaron al pastoreo, fundamentalmente a ganadería de baja extensiva y fundamentalmente a sembrar pimienta, en algunos momentos fueron aspectos forestales, hasta que llegó ese producto devastador que ustedes ven a la par, donde no hay ninguna planificación. Vean los mares infinitos, sin ninguna regulación a lo que las normas por sí solo nos digan. Y entonces empezamos. Esa es una foto de este servidor, como ustedes comprenderán, estaba más joven, hace 20 años atrás, y pueden ver cómo lo que había atrás era un potrero, ¿verdad? Lo están viendo específicamente. Y ahí empezamos a desarrollar estos, y aquí tenemos una foto hace 5 años, ¿verdad? El mismo artista, ya más viejillo, pero veamos cómo ya se ha recuperado un poco, ¿verdad? Si vemos, vean ahí una mano de tigre, vean donde veo la mano de tigre ahí, y vean la mano de tigre aquí. Eso estamos hablando casi 11 años después, efectivamente. Y aquí hay un objetivo que quiero incluir sobre los objetivos de desarrollo sostenible, donde dice vida en la tierra, y dice proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la biodiversidad biológica. No puede haber quedado mejor ese objetivo cuando vemos esta tristeza que está ahí.
Es decir, si hubiera que redactar esa tristeza, las Naciones Unidas no la pudo haber redactado mejor, ¿verdad? No la pudo haber descrito mejor. Y efectivamente, la restauración tiene como esencia generar sistemas que funcionen de acuerdo con los principios ecológicos, capaz de automantenerse e integrarse en su contexto y de vaguar por sí mismo. Recuerde que ecología viene el estudio de oikos, y oikos viene de casa, que es el estudio de nuestra casa. Y empezamos, lo primero que hicimos fue sembrar árboles. Entonces empezamos a separar árboles. Ya algunos árboles estaban ahí. Ese es un árbol de culebro, de ahí hacen hachas, es un árbol bellísimo. Este es un árbol de botarrama, ya estaba ahí, porque hay una parte que se sostuvo específicamente. Este es un gallinazo, que también es de la zona, que ya estaba ahí. Este es un cortés amarillo, que además es un atrapacarbono. ¿Por qué es atrapacarbono? Porque son árboles que botan muy rápidamente hojas y ramas, entonces vuelven a incorporar carbono y liberan el oxígeno. Ahí tenemos bastantes atrapacarbono. Ese es un bosque de almendro ya sembrado a 12, 13 años. ¿Por qué almendro? Porque ahí es donde llega la lapa verde, y la lapa verde, como ustedes bien saben, está en proceso de extinción. Y en Cruzitas se volaron 180 árboles de almendro en 2 días. Contrataron, yo no sé si fueron 70 o 80 motosierristas en aquel momento y no lograron nada. El almendro costaba cortarlo en los años 80 porque efectivamente las sierras, motosierras, no les entraban, le costaba mucho hasta que diseñaron las de compunte de diamante. Pero ahora no hay problema de motosierras, ahora les pegan un de 8 y unas cadenas y los vuelcan. Entonces tampoco está aquel ruido terrible que uno sentía con las motosierras. Ese es un cedro, un atrapacarbono. Este árbol lo traje del vivero de la Universidad Nacional en el año 2001. Veamos cómo sí se puede. Este es un espabel, lo traje de un vivero de Pérez Celedón. También venían en una cajita, imagínense lo que es ese árbol. Ese es un pochote, también atrapacarbono. Ese es un cerízaro, hemos introducido algunas otras especies. Ese es un ceibo barrigón, también es atrapacarbono, árbol bellísimo. Todos los he sembrado, todos han sido sembrados. Ese es un cahuilla, me lo regaló el ingeniero Marvin Torres, director de investigación, hace 19 años. Esos son caobas, árboles bellísimos. Estos los trajimos de un vivero de Venecia, de un vivero que sembraban mujeres en aquel tiempo en Venecia, San Carlos, debe andar en unos 18 años. Ese es un quebracho, un árbol del Valle Central que ya está en extinción. Este lo traje de un vivero que está al frente del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas. Este es nada más y nada menos que un cocobolo. A la par tienen un almendro. Este es un nazareno, un árbol de una madera preciosa. Este es un gallinazo que tenemos aquí en el bosque Sacámina, los que crecen más rápido en Costa Rica. Vean las gambas, qué belleza de árboles, ¿verdad? Este es un cacho o plomillo, es hermano del manú, un árbol que lo usan mucho para cercas, muy resistente. Este es un titos, también buenísimo para la lapa verde, que lo hemos venido trayendo de viveros de horquetas. Este es un manú, este es para mí el árbol que más adoro. Con este árbol hacían o hicieron todos los, no serían rieles, todos los durmientes de la línea del tren en la época de Limón. Para que ustedes tengan una idea, la casa que tenemos ahí hecha tiene 21 años y está hecha con manú. Entre más agua le caiga, como que más se solidifica. Es una cosa impresionante el manú negro se le llama. Es un árbol, bueno, a mí me impacta. Este es un mayo, porque florea en mayo, botarramo, chancho, ¿verdad? Esta es una especie que crece rápido, maderable, que vean qué vacilón, este chancho puede tener 15 años y este manú puede tener 10, para que tengamos una idea lo que significan las maderas preciosas, ¿verdad? Aquí tenemos también, bueno, ok, entonces había que sembrar árboles, empezamos a sembrar árboles y a reproducir los árboles de la zona. Pero en paralelo a eso íbamos recogiendo las orquídeas que hay en la zona, íbamos metiendo orquídeas, y iban saliendo orquídeas, y ahí tenemos la famosa flor de un día, ¿verdad? Maxillaria y luteo alba, la que ven a la izquierda, que son autóctonas. Ahí tenemos, esa es una flor de un día también, la de la izquierda. Ahí, esa tiene un nombre científico larguísimo, que es de la zona también. Esas son brazabolas de la zona también, que empiezan a desarrollarse. Esa es también otra brazabola de la misma zona. Ahí tenemos Epidendrum fragans, tiene un olor riquísimo, es orquídea.
la famosa obsidian o lluvia de oro, pero esas son autóctonas, es decir, eso está ahí, empezó a salir. Nosotros empezamos a traer también. Conforme iban botando las montañas para sembrar piña, este artista se levantaba a las 5 de la mañana, cogía el caballo y se iba a recoger todas las orquídeas que iban quedando. Esa más o menos era la estrategia que usábamos para que eso efectivamente no se perdiera. Ahí vemos otro tipo de orquídeas que se han ido recolectando. Estas son bellísimas, todo eso es de ahí de la zona. Vean ustedes la biodiversidad en 2.5 hectáreas. Y vean la catástrofe que hay a la par en un país donde todos nos hartamos de decir que estamos comprometidos con el ambiente. Es decir, esto tiene que servir para una reflexión. Aquí tenemos una doble moral con la cuestión del ambiente. Es una cuestión más política que otra cosa. Y se lo dice un servidor que hizo evaluación de impacto ambiental durante 14 años. El código mío de CETEN es 3696. Fue el consultor número 36 en el año 1996. Y les puedo decir con claridad qué es lo que he vivido en este proceso. Y cuando uno le va quedando un poquito de ética, tiene que salir corriendo porque no puede sostenerse. No puede sostenerse. Y usted vive de eso, porque usted vive de esa empresa. Es muy difícil poder llegar a confluir los intereses económicos, ecológicos, de la sostenibilidad y la producción ambiental. Y las bromelias, esto es lo más bello. El primer doctorado que hizo clorito picado lo hizo en una bromelia y demostró que eran todo un ecosistema. Y ahí ponen los huevos las ranas y de ahí van a ver lo que después los milagros hacen. Esas son bromelias. Esas son bromelias que han estado ahí, que salen de los árboles y que le hemos venido dando vida de diferentes formas. Esas son heliconias que también están ahí. Vean el exotismo. Estas no son fotos de National Geographic ni las estoy copiando. Esta es la realidad que ahí hemos venido desarrollando para que las ranitas pongan los huevos. Vean las heliconias, la sexy pink, yo digo la peluda, no sé cuál será el nombre científico. Es decir, aquí, porque yo no soy biólogo, soy un apasionado de esto, pero probablemente un biólogo les diría a ustedes cosas más maravillosas. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con heliconias, pero tienen un rol con los anfibios, con los insectos, son las redes, son las interconexiones, y ver lo que es la naturaleza y Dios, porque solo eso puede existir. Yo quería un helecho de esos, porque es un helecho. Cuando ustedes pasan por el Surquí los ven mucho. Ese tiene miles de años y nunca evolucionó, no es una palmera, es un helecho. Y ve dónde me lo puso Dios, en la casa, en medio de las dos. Yo no lo puse, yo no lo sembré. Es el ADN de un ecosistema que empieza a autorregenerarse. Y que la memoria de los 4.000 millones de años empieza a salir. Empieza a salir. Y ahí podemos seguir. Esas son grandes indicadores. Esos son grandes indicadores, muchos los hemos llevado también. Esos son de la zona. Vean ustedes las bellezas. Esos son grandes indicadores. Los labios lujuriosos, le dicen a esa, muchos la conocen. Así le dicen popularmente, para no decir otro nombre. Y entonces efectivamente vemos que son grandes indicadores de los ecosistemas. Palmeras, hay 35 especies de palmeras también. Esa es una Bismarck. Esa es una Navidad. Y vean qué interesante. Eso está en extinción desde hace rato. El famoso palmito de montaña o súrtura, ahí ya nació solo. Que es un gran indicador de esos biosistemas. Eso genera pájaros. Entonces empezamos a traer, y hay 4 grandes principios que dicen para ver si usted un ecosistema lo ha restaurado o no lo ha restaurado. El primero tiene que ver con la sustentabilidad. Si la comunidad viva restaurada, se perpetúa a sí misma. Si la invasibilidad o susceptibilidad a invasiones biológicas, ¿qué sucede cuando los organismos están degradados? Vean qué interesante. Cuando ustedes van a las orillas de las carreteras, a Orotina, por esa pista o esos lados, lo primero que empiezan a ver son árboles de ¿qué? De balsa y de guarumo. Emergen para generar nutrientes para que vengan otros. Muchas veces cuando estos sistemas están degradados pueden ser invadidos por otras especies, por las relaciones de luz, de energía. Efectivamente hemos tenido la posibilidad de controlar esas situaciones. O la productividad debe ser tan productivo como el original, que eso es el ideal, generar uno igual al original. O la biodiversidad,
sistema restaurado debería arrojar iguales índices que un equivalente. Entonces hemos sostenido un humedal y la vida floreció. ¿Y cómo floreció la vida? Así floreció la vida. 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 Ahí están las lapas verdes. Ahí está. Y vean el efecto borde. Esa es una manada de sargentos. El día que tomé ese video no lo creía. Más de 25 sargentos en el efecto borde. En la viña. Pero porque tiene al frente el otro. Ahí están. Los murciélagos. Lo primero cuando llegan los estudiantes es: aquí están los murciélagos. ¿Por qué los murciélagos? Porque esos son los que polinizan todas las semillas. Entonces nos nacen árboles. ¿Y de dónde salió este árbol? Digo yo, Luisito, el que me cuida. De los pájaros lo trajeron. Un chilabate. No habíamos traído chilabate. Hay chilabates. ¿Y de dónde salió este árbol? Fosforillo. De ahí salió el fosforillo. Y llegaron los congos. Pero los congos llegan desesperados porque no quieren dónde estar. Insectos, chicharras, en un surá, un árbol maravilloso. Lo que ustedes quieran, zorros. Y tienen que haber culebras, ¿eh? Y la terciopelo también. Sabemos que es necrotóxica y neurotóxica, pero estamos en un hábitat. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Pues eso tiene que convertirse en un centro de sensibilización para decir que sí se puede transformar este planeta, que sí se pueden hacer cosas, que no hay que estar loco, sí se puede. El mensaje: sí se puede. Nosotros hemos venido transformando tres cosas claves. Para construir un ecocampus usted necesita definir una política, y la política tiene un compromiso. Si no hay compromiso, no hay nada en la vida. Usted decide dejar de tomar alcohol hasta que usted tenga un compromiso. Puede venir la mamá, la novia, la tía, la abuela, que hasta que usted no decida no va a pasar nada. Tiene que haber un compromiso. Pero además de eso tiene que haber un análisis de los balances de masa y energía. ¿Qué entra y qué sale en un ecosistema? Ok, yo para eso hago indicadores cuantitativos. Mido la luz, mido los residuos, mido el agua. Yo no hago nada si no transformo valores en acciones. Yo les voy a poner dos ejemplos. ¿Cuántos de aquí fuman? Levante la mano. 1, 2, 3. Bueno, 4, 5. Si esta pregunta le hubiera hecho hace 30 años, le juro que el 95% hubiéramos levantado la mano. Fumábamos con nuestros profesores en las aulas y compartíamos la chinga. Las casas estaban llenas de ceniceros, de todas las artesanías que nos imagináramos. ¿Y por qué la gente se transformó y no fuma? ¿Porque la boca le huele muy feo? No, porque la gente se está muriendo por fumar. Y porque vivió el tío, vivió el abuelo, vivió el otro. Y porque este país tomó decisiones y hizo una legislación fuerte y empezó a entrarle como tenía que ser. Se convirtió en un valor. El otro ejemplo, los terremotos. El terremoto de Haití fue menor que el de Nicoya. En Haití se murieron 268.000 personas y hubo 1.500.000 damnificados. ¿Y por qué aquí no pasó nada? Porque desde el año 1978 Costa Rica empezó a asumir un código sísmico de primer nivel. Y se empezaron a casar verdaderamente con ética ingenieros, arquitectos, para construir como tenía que ser. ¿Nos estresa a nosotros un sismo? Pues sí, aquí nos sigue asustando, pero uno sabe que las casas no se van a caer. Y se ha venido generando una cultura de qué hacer, cómo organizarse. Entonces sí se puede, pero hay que transformar acciones en valores. Dentro, siguiendo con esos objetivos, tenemos el consumo responsable de producción,
garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles, el consumismo nos mata. Agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión en el saneamiento para todos, ese es el objetivo 6. Y ciudades y comunidades sostenibles, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean incluidos, seguros, resilientes. Por eso nosotros aquí hemos construido un ecocampus desde el 2011, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Sí? Entonces sí, empezaron a llegar científicos y me di el honor y el lujo de que ahí estuviera Fridtjof Capra, uno de los científicos más prestigiosos del mundo. Ahí está sentado tomándose una agua de pipa, con Miriam Vilela, que es la que coordina la Carta de la Tierra a nivel mundial. Y empezamos a llevar grupos, a sensibilizarlos, ese fue el primer grupo que llevé en el 2008, y empezamos a generar una conciencia crítica. Han pasado miles de estudiantes pasan por ahí, y se ha convertido en un referente, en que sí se puede, en que sí nosotros podemos reflexionar y tener una casa en común diferente, que nosotros sí podemos transformar este planeta, que tenemos que transformarla, que es nuestra casa común. Ahí está la Comisión Nacional de CONARE, que es la comisión que reúne a todos los académicos de las universidades públicas, sesionando en su última sesión en diciembre del 2018. Ahí estamos todos de las universidades. Entonces yo cuando empecé esto, muchos creían que estaba completamente loco, pero yo creo que no estaba loco. Y efectivamente ha pasado y seguirán pasando cosas maravillosas. Han llegado gente de diferentes lugares del mundo y han estado valorando que efectivamente, vean ustedes ya la regeneración, eso es un vivero que ya tenemos con los árboles que ya propiamente se reproducen y que ahí los regalamos, porque eso es patrimonio de la humanidad, eso no es mío ni de mis hijos, eso es patrimonio de la humanidad. Ya ahí no, eso no se puede heredar, eso se le heredará a la humanidad. Nosotros tenemos primero que quitarnos todas esas cuestiones materiales y darnos cuenta que podemos hacer cosas desde otra visión. Y ven, ahora la gente reproduce, siembra árboles, los jóvenes van de las mismas especies que se reproducen y disfrutan ampliamente. Y ahora hicimos un centro medio cósmico ahí, que ahí vamos a poner la imagen de San Francisco de Asís, que es el santo de la ecología, y que además tiene una visión integral, desde el judaísmo, desde el hinduismo, desde el cristianismo, porque recuerde que somos seres universales, inclusivos, tolerantes. Eso es lo más que nos tiene que reflexionar hoy en la vida, respetuosos, que no somos más que un ser dentro del cosmos. Y ahí está doña Silvia Rieta, que nos está ayudando también ahora en esos cursos. Y ahí vemos a los jóvenes disfrutando de cómo efectivamente un ecosistema se puede restaurar. Y ahí está mi difunto padre, Manuel Antonio González Bonilla, a quien le debo este enamoramiento por la naturaleza. Y así es, nada es casual en la vida, ¿verdad? Ese señor siempre soñó, como nadie, soñó por estar ahí metido, disfrutaba por estar ahí metido, no lo ve, qué felicidad. Entonces no hay duda alguna que las cosas se heredan. Y aquí está mi tía, que queda de esa generación. Y ahí estamos, ¿verdad? Y ahí seguiremos nosotros. Voy a decir más bien, no sé, María, si usted nos lee esta encíclica, tal vez desde aquí la va pasando y después ponemos el video. Laudato Si. Cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarlas. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedades que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Finalizamos con este video. Como parte del curso de Transformación Social y Ecológica que ofrece el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, algunos profesores y profesoras participantes realizaron una gira para poder analizar algunas de las realidades en las que está inmersa Costa Rica y que fueron discutidas durante el curso. Los puntos centrales que se consideraron incluían la problematización de la ausencia o debilidad del ordenamiento territorial y su consecuente impacto sobre los territorios, las dinámicas sociales, los medios productivos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. Durante el recorrido fuimos partícipes de las bellezas ecosistémicas y paisajísticas de nuestra Costa Rica, incluyendo sus distintos verdes, la irregularidad del territorio y la rica diversidad de microclimas. Esta oferta de bienes y servicios ecosistémicos se ha situado, sin embargo, en un contexto de alto riesgo, no solo persistente sino creciente, que termina amenazando nuestra identidad, seguridad e inclusive la vida misma de muchos habitantes. La primera muestra de esto fue la presencia de residencias y comercios de pequeña escala en zonas de alta vulnerabilidad sísmica e hidrometeorológica, muchos de los cuales han desaparecido después del lamentable terremoto de Cinchona. El paisaje resultado de esta toma de decisión nos muestra un escenario que intenta ser resiliente. Laderas con terrazas para evitar la erosión, zonas de bosque con parches en recuperación después de la caída de la masa boscosa, cauces de ríos en rehabilitación, comercios que intentan sobrevivir, soledad y a la vez un poco de esperanza. Siguiendo el recorrido, nos encontramos con uno de los monocultivos más controversiales del país, el cual se asemejaba a un mar de coronas verdes con pececillos amarillos. La siembra de cultivo de piña en la zona de Sarapiquí nos mostró entre sus resultados más impactantes. Este era un pueblo, esto era una comunidad, este era el salón comunal. Es decir, aquí hacíamos turnos, aquí se hacían cabalgatas, aquí había una vida colectiva, social, con sueños y esperanzas de muchos. Se sembraba pimienta, había ganadería normal y cada uno tenía una economía de subsistencia. Este pueblo y al otro, allá había otra comunidad, estos eran lotes de Lida, se llamaba Estela Quesada, en nombre de aquella señora que fue ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, Sí, Estela. Y eso, entonces han venido sucumbiendo. Primero sucumbió este pueblo, y la gente empezó a vender, los volvieron locos con los precios y empezaron a irse a la Virgen de Sarapiquí. Y ustedes vieron que ya hay un asentamiento grande y a partir de aquí de ahí lo que se ha dado es un éxodo. Es decir, la gente vendió, se fue y toda la identidad que existía aquí en nuestro pueblo se murió. Y lo otro también impactante es que usualmente aquí la relación puede andar en 60-40, 60% nicaragüenses, noticos y un 40% licas. Mira, conforme esto se va alejando más hacia Pitanias, a los chiles, esa relación se va haciendo más pequeña. Ya por ejemplo en los chiles, porque yo fui regente ambiental de muchas de estas actividades, en los chiles pueden dar en 95-5, es decir, 5%
costarricenses, nada más en personal, sino 95% nicaragüenses, solo que hay un problema más grande. Por la cuestión de la indocumentación, entonces no los pueden asegurar con las pólizas de riesgo del trabajo, y entonces aquí hay unas normas que se llaman EUREGAP, después se le llamó Global Gap, entonces empiezan por ahí y se dan una serie de situaciones, digamos, muy difíciles. Entonces aquí lo que hay es un éxodo. Un pueblo aislado, al que se le apagó su dinamismo, no solo productivo, sino también social, y al cual se suma la inestabilidad ecológica. Sin embargo, al igual que sucede con Cinchona, no todo el paisaje es monótono o representa un riesgo. En este mar de piña nos encontramos con el Jardín Botánico Iriria, que representa un oasis o isla de paz en medio de tanta explotación. Este arboretum tiene más de 2 docenas de especies forestales. Ha logrado conservar un humedal y aún se escucha a la fauna agradeciendo el espacio para sobrevivir. Iriria, sin duda, es un caso de éxito. No solo como proyecto, sino como ejemplo de sobrevivencia y adaptación de la biodiversidad, pudiendo representar inclusive un semillero ante la posibilidad de recuperación de las tierras que lo rodean. Este arboretum tiene más de 2 decenas de especies forestales. Ha logrado conservar un humedal y aún se escucha a la fauna agradeciendo el espacio para sobrevivir. Después de dar un paseo por este espacio y recordando los paisajes alterados vistos de previo, el día termina con una reflexión. Estamos transformando el país, pero en este proceso tenemos muchas vías que podríamos seguir. ¿Cómo visualizamos a Costa Rica en un futuro cercano? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Las acciones que ejecutamos realmente nos llevan a este desarrollo? Pareciera que no necesariamente, pero dichosamente aún tenemos la oportunidad de tomar nuevas decisiones en búsqueda de un desarrollo económico que permita la permanencia de un ambiente ecológicamente equilibrado y una sociedad socialmente justa. Bueno, eso era lo que queríamos compartir hoy en el Día del Ambiente. Pues nos sentimos muy complacidos hoy de poder estar aquí y agradecerles profundamente que pudieran estar. Y más bien, si hay alguna duda o algún comentario, dejamos abierto si hay alguna consulta. ¿Dudas o consultas? Bueno, esperemos que hayamos impactado positivamente hoy en esta noche. Entonces, muchas gracias y muy buenas noches y muy amables a todos.